presentó Gustavo, vamos a darle la palabra a Pedro Brigger. Todos lo conocemos, creo que es una de las pocas personas que nos ilustran a todos permanentemente sobre la compleja situación internacional, así que Pedro, tus 15 minutos. Buen día a todos y todas, por supuesto. Gracias por la invitación, Gustavo. Un gusto estar acá. Hace tiempo, cuando yo venía hablando con Lucas Scherer sobre este tipo de congresos, le dije, me gusta la idea de sumarme y aportar algunas reflexiones, porque estamos viviendo un mundo muy cambiante y siempre la gente se me acerca y quiere tener las respuestas. Y yo digo, lo único que no se puede predecir es el futuro. Esto depende de nosotros también. Por eso este tipo de encuentros es tan importante, justamente para incidir en la realidad, como bien decía el intendente Gray. Yo quiero apuntar algunas reflexiones sobre el mundo en el cual estamos viviendo para que nos ayude a pensar a todos hacia dónde vamos. Y lo ligo mucho con las elecciones en Francia ayer, ya que está tan presente y tanto se habla, porque lo que vimos ayer en Francia, lo que vemos en Estados Unidos, o la disputa que hay en América Latina, sobre la cual voy a hablar un poquito más adelante, yo creo que tiene que ver con la crisis de identidad, crisis de valores, un mundo nuevo que no terminamos de comprender después de la caída del muro de Berlín como hecho simbólico en 1989, aquello que de manera tan simplista dos estadounidenses plantearon como el fin de la historia, Francis Fukuyama, o Samuel Huntington con su famoso choque de civilizaciones, poniendo a toda América Latina como una gran civilización, o al África como una gran civilización, que mostraba una visión muy simplista del mundo en base a principios y valores que suelen tener los estadounidenses, tanto republicanos como demócratas, respecto de que ellos son como una especie de faro para la humanidad. Y vemos justamente que esta crisis de partidos, de valores, de identidad, lleva al poder en la primera potencia mundial a alguien como Donald Trump, que en su momento aparece por fuera de los partidos políticos. Nadie daba 2 pesos por él. Yo les recuerdo que él ganó una interna del Partido Republicano y venció a 15 candidatos que tenían larga experiencia política. Algunos ya habían sido precandidatos a la presidencia, otros habían sido gobernadores de estados importantes, y viene alguien de afuera, logra ganar una interna dentro del Partido Republicano, sorprendiendo a propios y ajenos, con un discurso muy atípico para la política tradicional estadounidense, entre otras cosas con muchas mentiras dentro de su campaña. Uno podría decir que eso se ve en todo el mundo, es verdad, pero con las características tan particulares de Trump, y al ser alguien dentro de la primera potencia mundial, obviamente que esto sobresalió. Y después también, contra todos los pronósticos, o la inmensa mayoría de los pronósticos, le ganó a alguien como Hillary Clinton. Y esto refleja, sin lugar a dudas, una crisis de identidad de los dos partidos tradicionales en los Estados Unidos. Y miremos, por ejemplo, lo que fue el festejo ayer en Francia. Tradicionalmente, la derecha francesa, cuando obtenía una victoria electoral, iba a una plaza emblemática en Francia, Plaza de la Concorde, y la izquierda tradicionalmente iba a la Bastilla, símbolo de libertad, de igualdad, fraternidad, Revolución Francesa. Macron, que ayer gana las elecciones y es electo presidente de Francia, elige como un lugar neutral. Esto es, va al Louvre, al museo. Y no es casual la elección de ese lugar, en realidad no es casual no ir a ninguno de los otros lugares. Y esto también marca una cuestión identitaria respecto de dónde estoy parado. Pero también lo que pasó ayer, y lo conversábamos antes en la carpa con Monseñor Sánchez Orondo, esto refleja una crisis de lo que se llama la Quinta República, surgida a fines de la década del 50 en Francia, después de una asamblea constituyente, un nuevo Estado, un nuevo sistema más presidencialista, con sistema de partidos consolidados. Y si uno mira Europa, uno verá que también los partidos políticos tradicionales han sufrido golpes importantes,
en los últimos años. En Italia, la democracia cristiana y el Partido Comunista, que después de la Segunda Guerra Mundial fueron tan importantes, prácticamente no existen más. En Francia ayer hubo elecciones donde los dos principales partidos o referentes o fuerzas políticas no acceden a la segunda vuelta. En España vemos el surgimiento después del año 2011 con las movilizaciones impresionantes de jóvenes en contra de los partidos tradicionales y las políticas neoliberales, a una nueva generación de políticos que quieren romper con la identidad tradicional de los partidos políticos en España. Y por supuesto, en el caso de Francia, con el hecho de tener a alguien que representa a la extrema derecha fascista, heredera de la Francia dividida que apoyaba a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. No se engañen, Marine Le Pen hoy tiene un discurso mucho más adaptado al establishment, y digo no se engañen porque ella es una verdadera continuadora de las ideas de su padre, Jean-Marie Le Pen, que si bien ahora está eclipsado, incluso fuera de su partido, pero ella es como una voz mucho más adaptada a los nuevos tiempos, donde, como en otros lugares de Europa, la extrema derecha francesa también no puede presentarse directamente como fascista o nazi. Por supuesto que la historia no se repite, sino que hay cambios, hay nuevas formas de hacer política, hay adaptarse a nuevas realidades. Marine Le Pen lo ha sabido hacer y es la única que aparece ahí agazapada con posibilidades de acceder a una presidencia si a Macron le va mal, algo que uno puede pensar que va a suceder. No voy a recorrer toda la historia de los últimos 15 años, todos la conocemos, está bastante fresca, una corriente progresista, reitero, en el más amplio sentido de las palabras, con duras críticas a las políticas neoliberales, con serias dificultades para salir de las trampas del neoliberalismo y con muchas diferencias sociales, culturales, políticas, de orígenes, de políticas implementadas. Está claro que había muchas diferencias entre un Hugo Chávez, un Fernando Lugo, un Manuel Zelaya, un Néstor Kirchner, un Rafael Correa, un Evo Morales, una Cristina Fernández, pero todos comprendieron en este contexto internacional que se necesitaban, que había que juntarse, sin que quedara muy claro el rumbo hacia dónde ir, justamente por la crisis de identidad y de valores después de 1989, pero entendiendo que había que juntarse, porque efectivamente juntando se sumaba fuerzas. Si alguien pensaba que los políticos conservadores, de derecha, liberales, también en el más amplio sentido de la palabra, y no lo digo peyorativamente, los sectores de derecha, liberales, neoliberales, conservadores, todos sabemos más o menos de quiénes estamos hablando en la región, se iban a quedar de brazos cruzados, bueno, eran ilusos también, para no volver a la figura de los Reyes Magos. Y obviamente que no se quedan de manos cruzados, nunca se quedan de manos cruzadas. Siempre buscan destruir cualquier política de cambio, por eso el título de esta conferencia me parece también interesante. Y los políticos conservadores y de derecha en la región trabajaron para socavar la corriente progresista, para destruirla por todas las vías. Vimos el golpe de Estado en contra de Manuel Zelaya en Honduras. Recuerdo que en ese momento, cuando viajó Cristina Fernández en el avión con Manuel Zelaya, que trató de traer de regreso a Zelaya a Honduras, había dos presidentes de América Latina, Rafael Correa y Cristina Fernández. Y recuerdo que en su momento se la criticó mucho a Cristina Fernández por ir en ese avión. ¿Qué nos importa Honduras? ¿Qué sabemos de Honduras? Estaba la comprensión que si tocaban a Honduras, tocaban a todos. Y efectivamente era el objetivo, tocar a Honduras, destruir a Fernando Lugo en Paraguay e insistir demonizando a toda esta corriente progresista en la región con el objetivo de destruirla. Y avanzaron con ese objetivo, avanzaron por todas las vías posibles. Lo que no pensaban tal vez que iba a suceder era la victoria en la Argentina del año 2015. Fíjense qué detalle interesante. En estos últimos 15 años ha habido muchos gobiernos progresistas que trataron de revalidar sus títulos a través de las elecciones. Todos, salvo en el caso argentino, triunfaron. Fíjense qué detalle interesante. Ninguno de los gobiernos progresistas, excluyo a Chile porque es un caso aparte, ninguno de los gobiernos progresistas, populares llamémoslo, que llevó adelante políticas de inclusión
para las grandes mayorías, perdió elecciones hasta que hubo una derrota electoral en la Argentina, que por supuesto que le dio un gran impulso a la derecha latinoamericana. Sentían que ahora se acabó todo este ciclo progresista y lo anunciaron con bombos y platillos. Ya está, estas experiencias atípicas se acabaron, no van a volver nunca más, fueron una anomalía. De hecho, pensaban que en el año 2012 Chávez iba a perder y ganó por 11 puntos, cantaron fraude. Pensaban que Dilma Rousseff iba a perder en 2014, ganó, por poco pero ganó. Pensaban que el Frente Amplio iba a perder en Uruguay, ganó en la segunda vuelta también, y de repente este triunfo en la Argentina. Acompañado, a veces la historia tiene hitos muy cercanos en el tiempo, a veces son realmente casualidades, acompañado del triunfo de la oposición en Venezuela a la Asamblea Nacional, diciembre de 2015, acompañado del derrocamiento de Dilma Rousseff el año pasado en Brasil, presidenta electa, vale la pena recordarlo, y acompañado también de un referéndum que pierde Evo Morales en Bolivia. Por lo tanto, esta corriente derecha pensó, hemos tenido 4 victorias importantes en procesos electorales diferentes, uno solo presidencial, la Argentina, pero los otros simbólicamente importantes. Por supuesto, esto va a llevar a que la experiencia progresista en Ecuador también se caiga, algo que tampoco sucedió. La corriente progresista gana las elecciones a través de Lenín Moreno, continuador de Rafael Correa, y consolida aquello que yo les decía antes, los gobiernos progresistas, populares en el más amplio sentido de la palabra, cuando revalidan sus títulos, por lo general en estos últimos años ganan, porque tienen políticas de inclusión. Lo que pasa es que esta disputa regional no está cerrada, porque las fuerzas conservadoras tienen mucho poder. Acá se usa mucho la palabra mafia y están entroncadas, no cabe la menor duda. Cuando hablamos de mucho poder, hablamos de mucho dinero, del apoyo por lo general de los Estados Unidos y de alguna de las principales potencias, y ahí es donde entra ese factor que yo mencioné casi de costado, que es la presencia del Papa Francisco en el Vaticano, también como un freno a las políticas conservadoras y además de manera explícita. Lo simbólico, lo gestual, las políticas abiertas del Papa Francisco, está claro que están alineadas con políticas de cambio en la región. Por supuesto, con matices, con diferencias, con discusiones incluso, con debates duros y a veces profundos, pero bienvenidos sean esos debates. Cierro entonces con, para respetar el tiempo que nos otorgaron, yo creo que hoy vivimos acá en América Latina una disputa regional que no está cerrada. Creo que en este sentido nosotros tenemos que ser conscientes que depende de nosotros, que no es algo que está predeterminado, que las políticas conservadoras y antipopulares van a consolidarse, pero depende también de cuánto nosotros nos movilicemos, trabajemos para evitar que este giro que han anunciado, que ya es terminal e inexorable, efectivamente se consolide. Somos partícipes de los cambios, somos gente que actúa para evitar que esta transformación otra vez lleve a lo natural que durante décadas, para no decir siglos, existió en América Latina, y por eso en este sentido me parece que el debate que estamos dando acá o el intercambio de opiniones y reflexiones puede contribuir a esto. Gracias.